Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este canal Biot Big Toys. Estamos aquí para abrir 12 de Lego de transportes, que es uno de para ir aumentando nuestra ciudad, uno de transporte de circuito de moto para esto y otro es de transporte de Fórmula 1. Vale, pues vamos a ir montando estos dos sets mientras que vemos un podcast o lo que ponga yo de fondo si os gusta. Espero que os guste este canal y bienvenidos y bienvenidos. Voy a cambiar el plano y con estas manitas vamos a montar estos dos setitos, ¿vale? Uno es el set de las motos, el City 60491, que tiene 88 piezas, Motorcycle Transporter, ¿vale? Y el otro es el 60493. Se van dos números. Formula 1 Display Track with Audi Formula 1 RS Car. ¿Vale? Montaremos estos dos de transporte para llevar los vehículos y para ir aumentando en la ciudad y en el circuito, si hacemos un circuito en la ciudad o qué haremos, ¿vale? Vamos a montar estos dos bichitos con estas minitas. Voy a cambiar el plano yo, voy a sentarme en mi sitio y vamos a ello. Y vamos a ello. Uy, madre mía. Ahí. Sí, hasta aquí. Solo tengo este cuadro. Pues vale. Estamos viendo Wheel Project, el nuevo virus que viene para allá. Vamos para allá. Lo dicho, con esta mitad voy a primero abrir el de la moto, que es más pequeñito, y después el otro. Y seguimos. Y además, analizaron a esta mujer, se dejó analizar los últimos años, pero los médicos ya vieron que era un caso excepcional de longevidad. Y en la microbiota, esta mujer vieron que tenía una microbiota no como la de un anciano, sino como la de una mujer de 26, 27 años, una mujer joven. Y me queda el último gasto, el paquete, que sueño, ejercicio, alimentación, control del estrés y consumo de tóxicos. Y el siguiente paso que yo Unas bolsitas es el abuso de la tecnología. y dos libritos. El abuso tecnológico es prioritario. Y yo mismo cuando leí un artículo dije, o sea, ¿cómo es posible? Pero me hace entender muy fácil, pero explico facilísimo. Si tú abusas de consolas, de redes sociales, primero, estás más sedentario, haces menos ejercicio. Segundo, si estás muy enganchado, ni cocinas. Te compras la hamburguesa o la pizza, con lo cual te alimentas peor. Tercero, si te enganchas por la noche y te vas derecho a la cama, te quitas horas de sueño y llegas al sueño mal. Y cuarto, son actividades estresantes, porque tanto si tú estás compitiendo con la consola, como yo, por ejemplo, que me veo muchas veces en redes sociales, se publica un post, habrá tenido impacto, les ha gustado, me han comentado, o de pronto tengo haters poniéndome burradas y tal, eso te estresa. Entonces, te alteran el sueño, te alteran la alimentación, te alteran el ejercicio físico, te alteran el control del estrés y encima añaden ruidos. Eso es la acción directa. Aquí tenemos al Esto sobre el sistema inmunitario. sonriente, solo una esto. El casco le falta el ruido. Para mí el casco le faltaría la visera. Me pondré yo la viserita, que tengo varias. Abuso, porque tenemos que usar la tecnología. El abuso tecnológico nos puede joder un poquito el sistema inmunitario, y perdóname haber hablado así del libro. No, me encanta. O sea, yo no quiero tenerte mucho más, así que tienes que ir a comer, pero aparte de esto, de antivirus, todo el problema que hay, oye, tienes que venirte un día con más calma, con tranquilidad, y hablamos de sistema inmune, que seguro que hay 50.000 cosas que son súper interesantes. De esto se puede hablar de muchísimas cosas, Y te quiero agradecer que hayas hecho este huequito en esta agenda loca que tienes estos días. Esperemos que no dure mucho más ya el caos. Yo espero que no, yo espero que en una semana empecemos a ver la cosa como mucho más tranquila. Y David, lo que rogaría, ya que estamos y nos escucha un medio, rogaría a los medios que no metan cizaña. De verdad que ya bastante nervio tiene la población y bastante sensibilidad tenemos la población, y que los periodistas se informen de un modo tranquilo, porque yo el otro día, fíjate, por ejemplo, cuando Azafata, esta famosa, me llaman a un medio y estando yo en directo, en pantalla, el presentador, no voy a decir programa ni nada, dice que cómo le explico yo ahora que esta azafata, cuando yo he dicho el día antes que tiene que haber contacto estrecho, cómo le explico yo ahora a lo público que esta azafata esté infectada. Pero además con unas formas
Y dije, mira, lo primero de todo es que no sabemos si está afectada. ¿Cómo que no lo sabemos? ¿Está publicado? Digo, no, perdóname. Lo que está publicado es que está aislada porque tiene síntomas. Ya. No, yo lo he leído. Digo, pues si lo has leído, creo que lo has leído mal. Pues si lo has leído de verdad, esa publicación es errónea. Yo acabo de consultar las publicaciones holandesas y lo que dicen es que es una mujer con síntomas compatibles, que la están estudiando y, por supuesto, la han aislado. Es que la han ingresado. No, la han ingresado no, la han aislado. Ya lo tenemos. Pues Tengo y tengo. Tengo y tengo. Ahora que sabemos que es negativa, ¿no? Porque me puse a confrontar ahí como diciendo, ¿es que se equivocaba ayer? No, yo puedo equivocar, porque me equivoqué, lo asumiré. No está contagiada, ¿no? Y además hice un cuadro que no pensaba, pues ya no tiene sentido, para explicar cuál era el contacto previo de esta mujer que podría explicar que se hubiera contagiado. Lo hice. Que lógicamente hoy está, es que fíjate lo que haces un día, haces siguiente, ya no vale, porque es todo súper cambiante. Entonces, lo que pido es calma y, por supuesto, a los políticos una mejor coordinación en una situación de crisis, que no la utilicen para tirarse los trastos ni para pegarse, pero lo que hay que hacer es trabajar en conjunto para resolverla lo mejor posible cuanto antes. Así que estoy mucho, porque ya lo vimos con el COVID, como una pandemia mundial que al final nos afectaba a todos, ricos, pobres, cualquier raza, cualquier ideología, da igual cómo utilizaron algo tan mortal para política, porque al final se politizó todo, se politiza todo, todo se lleva a la emoción, a la política. Y mira, hay cosas que son objetivas. Una enfermedad es una enfermedad que afecta a cualquier ser humano, sea como sea, da igual lo que piense dentro. Pero bueno, ojalá te hagan caso y los políticos de la talla y no utilicen cosas así para llevárselo a su terreno político. Es muy lamentable, así que yo les pido que lo hagan, sí, por favor. Bueno. Pues bueno, te dejo ya, que seguramente no creo que sea la última vez hoy que hablas. Solo una, esto, muy bonito mono de carreras, el Shark, no sé cómo quieren decirse, el equipo. Ahí tenemos a la chica con casco también. Pues nada, tenéis su libro, que seguro que es una maravilla, y nos vemos en una próxima ocasión en persona y hablamos de muchos temas que seguro que son súper interesantes y que nos pueden ayudar a tener una vida más saludable, ¿de acuerdo? Claro que sí, estaré encantado, Jordi. Un abrazo. Mil gracias, que vaya muy bien todo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hace un podcast así cortito de Jordi Wild. Vamos a ver otro. Por ahí, que este ha sido un especial. Bueno, esperad. Lo que puedo hacer es empezarlo de nuevo. Pues bueno, Alfredo, muchas gracias. Todo esto desde el conocimiento, desde la razón, no desde el alarmismo, el amarillismo o el intentar buscar clics mintiendo descaradamente. Traigo hoy una autoridad total y absoluta en la materia, el catedrático inmunólogo Alfredo Corell, que nos explicará exactamente qué está sucediendo y qué es lo que puede pasar en las próximas horas. Así que comenzamos con este podcast de emergencia y esperemos que al terminarlo estemos todos un poquito más tranquilos. Pues bueno, Alfredo, muchas gracias por tu presencia en unos días tan locos, mediáticamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Jordi, pues gracias por invitarme. ¿Y cómo estoy? Pues estoy con un déjà vu, y además te diría que incluso peor en algunos aspectos de lo que pasó hace ahora ya 6 años durante el COVID-19. Así que estoy muy cansado, pero estoy. Bueno, ya es mucho hoy en día, está simplemente. Vamos a hacer pues este podcast un poco de emergencia o improvisado, en el sentido de que, claro, esto es algo que hace en horas. Ah, sí. Después dices que hay que ahorrar. No hace falta que me enseñes en los pajes para un niño que es tonto, ¿qué? Traer a alguien que dentro de esta marabunta de desinformación que también existe, pues nos traiga qué está sucediendo realmente. Yo quiero empezar por el principio, por lo básico, ¿no? Antivirus. Porque mucha gente no había escuchado nunca esta palabra y de repente es una de las más escuchadas en todo el mundo. Es la más buscada, seguramente. Claro. ¿Qué es el antivirus? O sea, yendo a lo básico, a lo inicial, ¿no? ¿Qué es este? El antivirus es un virus. Como que era en ese sentido muy parecido al del COVID, de material. Comenzamos bien. No, en el sentido de su material genético, que es de RNA y está envuelto, es un virus de
RNA envuelto. Los virus empezaré diciendo que no se pueden reproducir por sí mismos. Siempre tienen que meterse dentro de alguna célula de su huésped, en este caso, el caso de los hantavirus, su huésped habitual son los roedores que además decimos que son de cola larga, ratas y ratones silvestres de cola larga, y se tienen que meter en las células, ¿en qué células se meten? En las que son, digamos, las que recubren el epitelio respiratorio, pero sobre todo las que recubren, digamos, el borde de los vasos sanguíneos, ¿no? Las que construyen el vaso sanguíneo, esas son donde este virus infecta. Y casi todos los virus necesitan infectar una célula y usan su maquinaria para reproducirse, porque ellos por sí mismos no pueden hacerlo, ¿no? Entonces, los hantavirus se calcula que se empezaron a conocer, empezamos a ser conscientes de ellos, porque probablemente existían de antes, en la guerra de Corea, a mitad del siglo XX. Y hacia los años 70 es cuando se empiezan ya a catalogar y a ubicar. La infección por hantavirus, como te decía, es de roedores, pero empezaron a conocerse porque se vio que pasaban al hombre. ¿Cómo pasaban? Pues hay varias maneras posibles. Lo más probable es que se queden en heces, en orina, en saliva de esos animalitos, y si hay un almacén en tu casa, un comercio donde se han quedado esas heces, tú al barrer el polvo, al limpiar, organizas un aerosol seco, o sea, no hay humedad en el ambiente, al barrer se hace un aerosol y inhalas ese polvito que estás barriendo en parte y ahí te pillas el virus. Esa parece ser que es la vía de contagio más habitual, aunque también está documentado que en algunas ocasiones estos roedores han podido arañar o morder a una persona en un domicilio y producir la enfermedad. ¿Qué enfermedad producen? Pues arranca todo como una gripe. Es un problema de fiebre puede ser alta, con dolor de cabeza, malestar general, dolor en los músculos y en muchos de los casos se complica con problemas digestivos, con vómitos y diarrea. Y te voy a enseñar algunas de las cosas que he ido haciendo estos días atrás para explicarlo en los medios. Los primeros que se conocieron son los que aparecieron en Corea y luego en Europa. Y en Europa decir que también, para que la gente se quede bastante tranquila, que en la zona mediterránea son muy frecuentes. En España, digamos, el caso más sonado lo habéis tenido en Cataluña, creo que fue en el año 18, y era una infección importada desde la zona de Nepal, es decir, que ni siquiera fue un contagio local en España. Entonces, ese cuadro que aparece como una gripe inicialmente, en el caso de los virus iniciales, los que se conocieron, que fueron en Asia y en Europa, evoluciona a un cuadro que llamamos de fiebre hemorrágica. Sigue la fiebre elevada, hay mucha hemorragia, puede haber pérdida de sangre, incluso las plaquetas, se pueden hacer plaquetas en estos pacientes y se colapsan los riñones. Es el fallo final, digamos, de las personas que van a lo peor posible, es que les fallan los riñones. Estos virus euroasiáticos tienen muy poquita mortalidad. El más habitual, que es el que se llama Humala, tiene una mortalidad de menos del 1%, que significa que si infecta a 100 personas, superan la enfermedad 99 o más. Es decir, que tienen una mortalidad muy bajita. Pero hay otras estirpes que se han encontrado en Europa posteriormente que pueden tener una mortalidad mayor, pueden llegar al 15% de los infectados. Y estos virus en la zona europea están sobre todo concentrados en dos países, en Alemania y en Finlandia, en zonas boscosas donde viven estos ratitas, roedores, de Finlandia y de Alemania. Posteriormente, ya a finales del siglo, hacia el 93-96, se describen varios casos de brotes en América del mismo tipo de virus, porque decir hantavirus no es decir un virus, es decir una familia de muchos virus. Y en los de América, incluso hay uno en Norteamérica muy curioso porque se le llamó el virus sin nombre. ¿Y cuál es la diferencia fundamental de los virus americanos con respecto a los europeos? Pues que su evolución es distinta. En vez de evolucionar ese cuadro de hemorragia y problema renal, evoluciona en un cuadro de problema respiratorio y cardiovascular. Os decía que el virus, a donde va a las células que bordean los vasos sanguíneos, acaba dejando que el líquido de los vasos se salga y inunde los pulmones. La sangre sale, el suero de la sangre se llega a los pulmones, los inunda, se produce un problema respiratorio y al final un colapso pulmonar.
estas personas que evolucionan a esta fase tan grave necesitan respiración automática, pulmones artificiales, porque si no se mueren, ¿no? Y en estos virus americanos la mortalidad se eleva bastante con respecto a los euroasiáticos. Esta mortalidad se calcula en un 30-40%. También yo creo que hay que decir que esta mortalidad un poco más superior probablemente esté sobreestimada, porque este es un virus endémico, sucede todos los años en muchos países de América del Sur, entre otros Argentina y Chile. Y digo que está sobreestimada probablemente porque es un virus que si diagnosticamos muy pronto y medicalizamos al paciente va a tener mejor evolución, pero claro, si estás en una aldea perdida en el sur de Argentina y resulta que tus síntomas iniciales parecen una gripe, pues podemos tardar en diagnosticarlo, ¿no? Y entonces podemos tardar no solo en diagnosticarlo, sino en transportarte finalmente a un hospital y entonces ya el cuadro está muy avanzado y es demasiado tarde. Por eso te digo que esta mortalidad, que es lo que más nos puede asustar de este virus, probablemente esté un poquito sobreestimada por esto. Y dentro de estos americanos, la estrella es justo lo que nos ha tocado en este barco, que es el que se llama el virus, la cepa antes. ¿Por qué te digo la estrella? Porque mira, la forma habitual de contagio es la que te he dicho, restos de un ratoncito en el bosque, porque esto puede ser silvestre en el bosque, o si lo tienes en un almacén, restos de heces, restos de orina, restos de saliva, pues eso, tú los barres o en el bosque te los llevas por delante o te mueves. Seguimos, que había hecho un parón, lo siento chicos, pero seguimos. Pues hay gotículas que no se ven. Ya tenemos todo esto, motillo, pim pam. Está saliendo Ya está. Entonces, si yo estoy durmiendo, pues están saliendo estas gotitas en la cama, se están quedando en las almohadas, en las sábanas, en las toallas con las que me baño, y esta es otra manera de contagio, el dormir en la misma cama. Tercero, ya no solo dormir, sino tener sexo. Tener sexo con una persona que esté contagiada tienes un contacto no estrecho, estrechísimo, ¿no? Pero esto incluso nos lleva a un contacto. Imagínate que tú y yo estamos sentados en una mesita tomando un café. En esta charla la estamos teniendo tú y yo juntos, una mesita con un café. Y esta charla va a durar más de media hora. A poco. Entonces, justamente más o menos es el tiempo que se calcula. Media hora en la que yo estoy proyectando hacia aquí, cargada de virus. Pues eso es un contacto estrecho también. No solo que tengamos esto, sino que estemos hablando de poca distancia. Ya llevamos 3, 4. Otra situación. 4, 1, 5. Haciendo ni camarote ni cama. Pero uno de ellos debuta en la dulce y la otra va a hacer. 4 y 5, Camarote, va a verle, le hace un té, le hace un caldito, lo que se hace en estas situaciones, le da la charla y están ahí hablando. Quinta situación, un trabajador de trabajo que tiene que hacer las camas. Tiene que hacer las camas y tiene que sustituir las toallas y todo esto. Y al mover esas sábanas para cambiarlas, está haciendo un poco de aire y si esas sábanas ha dormido un enfermo, puede haber virus y lo puede respirar. Sería un contacto estrecho. Y la sexta opción que he puesto aquí, y ya sabemos además que se ha ocurrido desde el barco, es que un personal sanitario, ya sea un médico, sea una enfermera, atiende a uno de los enfermos y eso es un contacto estrecho ya por sí mismo, pues le va a explorar, le va a tocar, le va a ya lo siento mucho. algo, le va a sacar sangre, están interaccionando muy estrechamente, pero además, aunque el profesional sanitario igual se protege con guantes inicialmente, porque es normal que en estas exploraciones, y si pinche tal, se proteja con guantes, pero igual, si la persona está... Entiendo, ¿cómo aquí no le habéis puesto la visera? Mego. En un barco... Los motos tienen que ir con visera también, pero bueno. La situación de pensar que se va a producir una infección de estas características, ¿no? Entonces, eso sería la sexta forma de contacto estrecho. Con esto, lo que quiero decir a todos los que nos estén escuchando, ancianos, jóvenes, que hay que estar muy próximo, que no es como el COVID, que de pronto yo montado en un ascensor contagiado, yo me voy a la media hora, entras tú en ese ascensor y el virus ha quedado en el aire. Esto no pasa aquí. La potencialidad de... Este solo tiene una... Si veis una cara solo también. Vamos a la potencialidad de originar una pandemia de un virus de estas características
este tiene potencialidad nula. O sea, no una posible, no, potencialidad nula de pandemia. ¿Por qué lo digo tan convencido? Porque el cero en la ciencia... Aquí tenemos el piloto. Pero en este caso de pandemia sí, podemos decir que tiene potencialidad cero. Porque esto se calcula con la... Hay un número en ciencia que también se hizo muy famoso en el COVID, que es el que llamamos R0. Y R0 es el número reproductivo. Y con el casco, con el logo y todo ahí. Todo esto que suena vale, tan sigamos. raro que en el lenguaje patológico es muy sencillo. Si yo estoy contagiado, ¿a cuántas personas de mi entorno puedo contagiar? La enfermedad más contagiosa que se conoce en la historia hasta el momento es el sarampión. De modo que una persona con sarampión puede contagiar en su entorno a entre 18 y 20 personas. ¿Vale? Ese es el R0 del sarampión. El COVID. El COVID cuando empezó en Wuhan y las primeras cepas que nos llegaron a Europa tenían en torno a 3. Es decir, una persona contagiada podía contagiar a 3 de su entorno. Y eso fue lo que, no sé si te acuerdas tú de esa época, nos llevó a calcular que teníamos que vacunar al 70% de la población para que no se transmitiera. Porque eso es para lo que va. Con el número este básico lo que consigues es decir cuánta gente tengo que tener inmunizada para que si llega alguien infectado, esto no corra y lo detengamos con la inmunidad del conjunto, ¿no?, de la población. Esto es lo que llamamos inmunidad de grupo o inmunidad de rebaño. Entonces se calculó el 70. ¿Qué pasó con el COVID? Que fue evolucionando, fue cambiando las variantes. Llegó una variante Delta, que llegó al verano del 21, y esa ya tenía un número de 6, es decir, una persona contagiada podía contagiar a 6. Y luego nos llegó Omicron, que sigue circulando Omicron en este momento, y Omicron ya se ha disparatado. Omicron tiene un número variable entre 10 y 15, es decir, llega casi al sarampión. Es decir, ya para parar un COVID necesitaríamos la misma cobertura de inmunidad que tenemos para el sarampión, que es un 96%. Es decir, o tienes al 96% de las personas protegidas o la infección te va a correr. ¿Cuál es el número reproductivo máximo del antivirus variante Andes? Que es a lo que estamos. Pues en situación estándar, sin que nos diéramos cuenta de que existe, 2. Es decir, una persona podría contagiar a 2 de su entorno. Ya está por debajo del COVID, como ves, muy por debajo del sarampión. Pero si estamos pendientes de él, es decir, si somos conscientes de que hay infección y lo estamos controlando, que es la situación real en este momento, ese número 2 baja a menos de 1. Es decir, cada persona puede contagiar a una o menos. Esto se hizo, este cálculo, no me lo estoy inventando, se hizo con una muestra de una de las... Este es un virus endémico de Argentina y de Chile, por eso se llama virus Andes, porque sucede en estos 2 países andinos. Y lo tienen todos los años, tienen brotes pequeñitos, lo tienen brotes. Entonces esto se calculó porque hubo un brote, creo que se llama Epullen, la zona, y fue en el año 18, si no me equivoco, y se infectaron 33 personas, de las que fallecieron 11. Aquí se produjo un efecto que llaman ellos de supercontagio, ¿no? De que de pronto una persona, pues esto es una variable más que hay que meter en todo este tinglado, y es que no todos somos iguales, aunque una persona puede contagiar a 2 o a 1 o a 3, como te he dicho, esto es una media. Esto es una media, y en el COVID, por ejemplo, sí que vimos que había los llamados supercontagiadores, personas que se sabía que una sola persona en un evento había llegado a contagiar a 20 y tantas. Esto pasó en bodas, esto pasó en entierros, o sea, esto se llegó a calcular. Había supercontagiadores, personas que tenían mucho virus dentro, y una única persona era capaz de contagiar a un grupo grandísimo. Entonces, para este virus, también se ha visto esta situación. Hay personas supercontagiadas, eso pasó en Argentina, y una persona en una fiesta contagió a 4. Fíjate, ese es el supercontagio que dice. Una persona en una fiesta contagió a 4. Estos 4 no se dieron cuenta, se fueron a sus casas y acabaron contagiando a sus familias, a sus parejas, a sus amigos, ¿no? Esto llegó a 33 personas. O sea que fíjate que tampoco llegó a unos números salvajes. Sí. Y de estas 33 personas fallecieron 11. Estamos hablando de un 33%. Es justo la cifra en la que nos estamos moviendo con la letalidad del virus Andes. Y otro caso, el ultimísimo que ha habido en Argentina, que ya no sé ahora mismo en qué año ha sido, el más reciente, fue en una familia que vivía en una zona rural, con lo cual un ratoncito pues debió infectar a uno de los miembros de la familia, que eran 3, padre, madre y niña. Y en este caso
falleció solo la niña. Se infectaron los 3, pero falleció solo la niña. Estamos hablando de nuevo de un 33% de letalidad. Es decir, que la letalidad es lo que más nos puede asustar, pero la transmisibilidad o la infectibilidad es muy mala. Es muy mala y además, si lo piensas, esto nos lo dicen los propios datos de lo que ha pasado en este barco. El primer caso, que fue un holandés, padece los síntomas el 6 de abril, fallece el hombre 4 o 5 días después. Y la última persona que de momento tenemos constancia de positividad, que es un suizo que estuvo en el barco y desembarcó en Santa Elena, esto se ha hecho el 6-7 de mayo, es decir, en un mes hemos tenido 8 casos confirmados, bueno, confirmados ni siquiera están, pero sospechosos 8. A día de hoy, que luego igual esto mañana cambia, pero a día de hoy cambia cada hora. Claro, de esos 8, 6 están confirmados y 2 son sospechosos. Casi seguro que esos 2 van a ser también positivos, pero bueno, 8 en el barco. Si tú piensas que en un barco de 150 personas en un mes se han contagiado 8, esto no pasaba en el COVID ni de coña. Si esto hubiera sido COVID o gripe, estarían los 150, más todos los contactos de todas las bajadas que han hecho los pasajeros, porque estos pasajeros han hecho paradas para ir a ver cosas, han interaccionado con distinta gente. Los 20 y tantos o 30 que se bajaron en Santa Elena ya han llegado a su casa y habrán contactado con sus familias, sus amigos. Si esto hubiera sido COVID o gripe, estaríamos hablando de cientos de personas, o miles incluso, y estamos hablando de 8. Es decir, que el virus se transmite muy mal, tiene muy mala capacidad de transmitirse entre personas, aunque se hace, es muy mal, no tiene una capacidad pasmosa como lo tenía el COVID o como tiene la gripe. Porque este virus, una vez entra en tu cuerpo, primero, siempre o casi siempre, vamos a decir, se activa o las propias defensas del cuerpo lo pueden matar antes de que haya síntomas y ya no se reproduce. Y 2, ¿cuánto tiempo de incubación tiene? Es decir, ¿cuánto tiempo pasa desde que una persona se encuentra fantásticamente bien hasta que se empieza a encontrar mal? Porque he escuchado varias semanas, ¿no? Entonces no sé si esto es así, si es un poco exagerado, que me cuentes un poquito. Sí, mira, la primera parte, que además es mi terreno, ¿no? El terreno de la inmunología. Todos los virus pasan unos días de incubación que son variables, pero en esos días de incubación, hasta que, digamos, dan la cara, tenemos herramientas del sistema inmunitario que se pueden ir haciendo cargo de cosas. Ese tiempo de incubación, desde que nos infectamos, desde que estamos con una persona infectada hasta que salen los síntomas, varía entre más o menos 2 semanas, que es lo habitual, pero puede alargarse a veces hasta 6. Ese es el gran problema, que el periodo de incubación puede alargarse hasta 6, con lo cual todas las personas que todavía están en el barco, más los 30 que bajaron en su momento en Santa Elena, si han estado en contacto con alguno de los 8 infectados, pues todavía podrían estar en fase de incubación. Por eso hay que maximizar la vigilancia de cualquier persona que haya sido contacto, porque si lo hacemos, en el momento que tenga síntomas, pues se le trata, ¿no? Y los síntomas inicialmente son muy tontos. Es un síntoma que parece una gripe, te repito. De hecho, esto nos puede llevar a uno de los hipotéticos contactos, que fue la azafata. No sé si ha habido la mujer, a ver, en el transcurso de la infección hay un primer holandés, su mujer debuta, fíjate, su mujer debuta 2 semanas y media después que el marido. Esto me hace pensar, a mí por lo menos, que probablemente el foco de la infección no esté en el barco, porque si hubiera estado en el barco probablemente todos hubieran ido con el mismo ritmo, ¿no? Pero aquí el varón es anterior, y anterior, bastante anterior. Entonces, esto hace pensar que el varón es quizá la primera persona de este brote. Esto se le llama el paciente cero. Pero esto lo tienen que confirmar los epidemiólogos cuando hagan todo el estudio. Y es muy probable que este varón hubiera cogido la infección en Argentina, que es donde es endémico este virus y donde hay roedores que transmiten el virus Andes y hay todos los años brotes. Es decir, esto en Argentina, un antivirus por el virus Andes no les parece una locura porque lo tienen todos los años, tienen algún brote. Entonces, es muy probable que este varón lo pillara en Argentina y fuera el que lo introdujera en el barco. Y te digo que es muy probable porque este barco es un barco de hipermegalujo. Es un barco, no sé si lo llaman Premier o...
que les ha costado a algunos las travesías 20 y tantos mil euros. Y que algunos de los españoles que han estado en este barco no les ha pillado el brote, salieron antes de que esto pasara. Han dicho en medios que si les llevaban a una excursión, por ejemplo en una Zodiac, les ponían un calzado específico para ir en esa Zodiac. Cuando volvían, les hacían una desinfección corporal, pasaban por unos rollos de lavado, y que cuando entraban en la llevaban un tipo de ropa con velcro, eran tan escrupulosos que les obligaban a quitar los pelitos que se quedan en un velcro. Entonces, en un barco de estas características, con lo que están pagando y con este nivel de exquisito de limpieza, a mí se me hace dificilísimo en algunas zonas del barco. Se me hace dificilísimo, ¿no? Imposible de resolver tampoco, ¿no? Y esa sería la segunda posible situación, que haya un brote porque haya un ratón infectado dentro del barco. Pero me parece más plausible que el ratón estuviera en Argentina, allí se infectará a la primera persona y esta persona es la que llevará el virus al barco. Y entonces lo que te decía, fíjate, entre esta primera persona y su mujer pasan 2 semanas y media, y estás diciendo más o menos el tiempo. Y luego ya a partir de ahí sí que empiezan a salir los casos más rápido, ¿ves? Porque la mujer es del 20 algo de abril, y después ya saben enseguida el médico del barco, y empieza a salir más gente los siguientes días. Y estábamos hablando del sistema inmunitario y ese periodo de incubación. Pues eso, lo normal es unas 2 semanas, pero puede llegar hasta 6. Con lo cual, si este señor fue el que contagió a todos, estamos hablando de primeros de abril. Llevar a 6 semanas, pues nos queda esperar igual 3 semanas más, hasta la 3ª de mayo, una cosa así, para que se pase ese tiempo, digamos. Pero cada día que pasa y que no hay ninguna persona más en el barco, esos son datos que hablan a favor de que esto se va a resolver del modo que se resuelve siempre en Argentina, que es de modo autorresuelto, es decir, lo atajas, eres consciente de diagnosticar el brote, acotas las posibilidades de que la gente lo siga transmitiendo, y entonces en 3, digamos, en 3 cadenas, como mucho, en 3 saltos, se acabó. ¿A qué me refiero con 3? Del ratón a la primera persona, una cadena de transmisión, ¿vale? De esa primera persona a todos los que esa persona contagie, segundo paso de transmisión. En ese es en el que estamos. Esa persona, como mínimo, contagia a su mujer, muy probablemente al médico que le exploró y probablemente al resto de los pasajeros que están allí. Esa sería la segunda. Tercera sería que alguno de estos 8 hubieran contagiado a otra persona. Ese caso hubiera sido el de la azafata. ¿Qué pasa con la azafata? La señora holandesa se monta en el avión donde se lleva en el cargador de su marido para ir a Holanda de vuelta. Y está tan malita, que los propios miembros de la tripulación dicen: usted no puede estar en condiciones de volar. Pero claro, esta azafata habla con ella, probablemente la ayude a ponerle el cinturón, probablemente la ayude a quitárselo, probablemente la levante y la saque del avión, es decir, está interaccionando con ella. La gente me decía: eso no es un contacto estrecho en el tiempo, no fue muy largo, no fueron 30 minutos de conversación. Efectivamente, pero si esta señora tenía mucho virus y le habla directamente a la azafata, pues la puede estar contagiando. Yo estoy seguro que la azafata no llevaba mascarilla. Así que cuando todo el mundo se ajustó con la azafata aislada, claro, la azafata llegó y tuvo fiebre y tuvo síntomas respiratorios, pasados creo que 2 semanas de este vuelo que no se hizo porque la mujer no voló. O sea, estuvo unos minutos y la sacaron del avión. Entonces la azafata da síntomas 2 semanas después y la ponen en aislamiento, en observación y le hacen la prueba. Lo lógico, pero eso alarmó. Ya el virus se expande de una manera mucho más fácil. Y yo dije: no es mucho más fácil una azafata con esta señora si la ha atendido directamente, ha atendido a un enfermo sin ninguna protección. Y si esta señora tiene virus en su ropa, en sus manos, y al hablar lo está echando, pues aunque sean 10 minutos, ha estado muy próximo a la azafata. O sea, a mí aquello no me hubiera rato las vestiduras, pero bueno, gracias a Dios la azafata salió negativa, es decir, no ha habido la tercera cadena de contagio. Y en esa tercera cadena de contagio tenemos ahora 3 casos relacionados con España. A día de hoy, no sé si mañana o pasado habrá 5, pero en este momento hay 3. Porque en ese avión donde esta mujer estuvo un ratito y la sacaron porque no estaba en condiciones de viajar y de hecho muere, no sé si es el mismo día del vuelo o al día siguiente, no tardó nada, estaba ya muy enfermo. En ese avión, fíjate lo bueno que significa que las autoridades europeas han hecho
han perimetrado en el asiento en el que iba esta mujer y han perimetrado no sé cuántos asientos alrededor y han avisado a todos los países de sus pasajeros que iban en esos asientos alrededor de la enferma. O sea, esto es maravilloso. Y nos han informado que en España tenemos tres que llegaron a España en ese avión en el que esta señora estuvo sentada. Y en Francia creo que hubo 7 u 8, no sé con exactitud. Con lo cual ahora España buscaba esos 3, los tenemos localizados. Francia ha buscado esos 7 u 8, los tiene localizados y los está estudiando. En España, ¿quiénes son? Una sudafricana que llegó a España, estuvo en España una semana y se volvió a Sudáfrica. Aparentemente en España no tuvo ningún contacto próximo y está en Sudáfrica a día de hoy sin ninguna sintomatología. Segundo caso, una mujer catalana que la han localizado y que no tiene ningún síntoma, pero que por si acaso está en observación y me parece que también está aislada, pero no tiene ningún síntoma. Tercer caso, que es el que más ha revolucionado, una mujer que vive en Alicante y que de nuevo tiene sintomatología compatible, que tiene un catarro, que tiene fiebre, que tiene malestar y que es compatible con esto, pero es compatible con una gripe, es compatible con, es muy específico lo que tiene, es compatible con cualquier cosa. ¿Y qué se ha hecho? Lo que se tiene que hacer. Está en el hospital aislada y se ha mandado una prueba de ver si tiene antivirus o no. Y si sale negativa la primera vez, seremos tan escrupulosos que le haremos una segunda, por si acaso. Y cuando se le haga la segunda y salga negativa, esta mujer, como contacto, se la va a considerar contacto probablemente y la manden con los españoles que están en el barco y irán a Alcobenzulla, al Hospital de Madrid. Y si diera positivo, ahí la tienen que meter en una de las camas que tenemos de alta protección de aislamiento que tenemos en España, creo que son 16 en total. Pero bueno, yo lo que espero, dadas las circunstancias de que esta señora estaba sentada 2 asientos por detrás de la enferma, no tuvo contacto con la enferma directo, ninguno, y dado que la azafata, que sí que tuvo un contacto mucho más directo con la enferma, no ha tenido nada, yo lo que espero sinceramente es que esta señora, aunque la tenemos en observación, sea negativa. Me puedo equivocar yo, sí, pero lo que espero, lo razonable, es que esta señora sea negativa. Cuando el virus está incubando, ¿se transmite persona a persona o en ese momento no? En general no. Se va a transmitir sobre todo cuando tenemos síntomas. Y eso es lo que llaman la fase prodrómica. Inicialmente, porque esto es también diferente del coronavirus, porque el coronavirus es una persona completamente asintomática, es decir, tenía virus dentro, pero no tenía ninguna sintomatología, podía contagiar. Y aquí aparentemente no. Tienes que tener los síntomas, o a lo mejor el día antes de que tengas la fiebre, antes de que te empiece a doler la cabeza, pero no mucho antes. Ese periodo de incubación no vas a ser contagioso. Y eso me lleva a decirte otra cosa que no te contestaba antes del sistema inmunitario, y es que me decías tú que si siempre se va a llegar a lo peor. No, el sistema inmunitario vale para algo. Gracias a Dios tenemos un sistema inmunitario muy fuerte y entonces esos síntomas iniciales los vamos a tener siempre porque el virus va a infectar. Pero el sistema inmunitario de modo normal se va a deshacer de la infección. Solamente habrá unas pocas personas en las que no se deshaga de la infección y evolucionen a las situaciones más graves. O sea, justamente esta es la respuesta a una pregunta que me has hecho hace media hora. Sí. En general el mayor porcentaje de personas se van a deshacer de la infección sin que llegue a mayores. De hecho, de las 8 personas contagiadas del barco, creo que en este momento graves murieron 3 y de los 5 que quedan, con estado más, digamos, más grave o más preocupante, hay 2. Uno que está en la UCI en Sudáfrica y creo que el médico del barco. Hay una persona positiva, confirmada que es positiva, y que no tiene ningún síntoma. Es decir, que no le pasa nada. Es decir, que pasa a veces, no pasa a veces, pasa, lo más habitual es que el sistema inmunitario se deshaga del virus sin mayores problemas. Y en algunas ocasiones, el 30% pues evoluciona a situaciones graves. ¿Hay tratamiento, curación o es simplemente esperar que el propio cuerpo se deshaga, digamos, de esto? He escuchado, creo que es ribavirina, no sé si esto es algo que se está probando y ya funciona. ¿Qué se puede hacer una vez ya tienes la enfermedad? Pues si se está probando algún fármaco actual, no te voy a engañar, lo desconozco, pero a priori no hay ninguna cosa específica, ni siquiera preventiva, vacuna, ni curativa, antiviral. Vacunas sí que se estaban ensayando,
me consta que se estaban ensayando. Lo que pasa es que hablar de antivirus no es hablar de un virus, como hemos dicho al inicio, es hablar de una familia de virus con unas variantes europeas asiáticas, con otras variantes americanas. Entonces es un conjunto y se han probado varias vacunas y me consta que algunas están en ensayo clínico. No están para usarse todavía, porque no están todavía acabados todos los ensayos, pero se están probando. Y lo que no hay es ningún antiviral, porque los virus en general son muy difíciles de combatir con fármacos. De hecho, yo creo que el único virus que tenemos unos antivirales maravillosos es el VIH. Que de hecho, en el caso del VIH, se han conseguido muy buenos antivirales y no se han conseguido vacunas, por las características de este virus, que es un virus también muy peliagudo, ¿no? Yo diría que es más cabrón el VIH que el antivirus. En este caso, no hay antivirales, y te pongo otro ejemplo, el COVID. En el COVID sí que se desarrollaron sobre la marcha corriendo, se probaron algunos que ya se conocían y resultaron realmente muy poco eficaces, y se fabricó uno que sí que fue eficaz, que son unos anticuerpos, que se llaman anticuerpos monoclonales, que son balas específicas para bloquear ese virus. ¿Qué es lo que pasó con el COVID? Pues que como el COVID sigue evolucionando y mutando, ese fármaco se había fabricado, dejó de ser eficaz. Entonces, los antivirales son complicados. Otro virus que tiene antivirales, tanto en pastillas como tópicos, es el herpes, que tiene varios. Y tampoco hacen algo de efecto, pero no son maravillosos. No son fármacos tan maravillosos como un antibiótico para una bacteria, ni son fármacos tan buenos como un analgésico para un dolor, porque los virus son muy peculiares y cuesta mucho trabajo el desarrollo. Entonces, no hay. ¿Qué es lo que se hace con estos pacientes? Se tratan los síntomas. Si hay dolor de cabeza, si hay fiebre, que son los primeros pasos, pues se toma analgesia, etc. Luego ya puede llegar a que se inflame el sistema inmunitario, inflame los vasos, porque esto es una reacción inmunitaria de los vasos, y se produzca ese encharcamiento pulmonar. Entonces, puede haber antiinflamatorios, por supuesto, y por supuesto puede haber acción mecánica para ayudar a respirar a los pacientes, pero algo específico frente al virus como tal no hay. Otra cuestión es que de la farmacopea que hay actualmente, alguien haya pensado, oye, pues igual este fármaco podemos probarlo a ver si funciona, que es lo que me has dicho, no lo sé. Yo sinceramente ese dato en concreto no lo he visto, con lo cual no quiero engañar a nadie. Como no lo he visto, claro, prefiero decirte que no lo sé. Claro. Esta cepa del barco, ¿se sabe seguro que es la de los Andes? ¿Podría ser una mutación? ¿Podría haber mutado el virus? ¿Podría ser una mutación con más facilidad para la transmisión? ¿O bien, visto lo visto, tiene toda la pinta de que es lo que comentabas, ¿no? De que es la de los Andes y no hay más? Visto lo visto, no. Es la de los Andes y no hay más, pero además hay un dato, y es que al menos de los 6 confirmados ya, creo que al menos 3 han secuenciado el total y han dicho que era un 99,99% parecida a la de los Andes. Es decir, que probablemente algún cambio hay porque los virus mutan muchísimo. Además decimos, los divulgadores decimos que evolucionan, que mejoran. No lo hacen para mejorar, es un fallo natural. Es decir, los virus dentro de nuestras células se reproducen como si se fotocopiaran, ¿no? Como si traen copias de sí mismos. Y yo digo a veces que una fotocopiadora no te sale bien, te salía con rayitas, ¿no? Bueno, pues esas malas fotocopias, pues resulta que a veces son más sutiles, más agresivas que el original, ¿no? Y eso es lo que pasa con las mutaciones de los virus, que al duplicarse dentro de mis células, por error, porque es por error, hay mutaciones y esas mutaciones a veces les hacen mejores, les dan una estrategia mejor. Entonces, claro, esto siempre es el miedo. En cualquier infección siempre es el miedo que haya una mutación que haga que el virus sea más infectivo, que sea más letal. Tenemos que vivir con esa duda, pero también hay una cuestión importante a saber. Cuando un virus es muy letal, no puede ser muy infectivo. Porque si suceden las dos cosas, se quedaría sin nadie a quien infectar. O sea, si es muy letal y muy infectivo, y entonces infecta a mucha gente y mata, al final pierde capacidad, se queda sin huéspedes a los que infectar. Entonces, eso de modo natural es así. Los que son muy infectivos suelen ser poco letales y los que son más letales suelen ser muy poco infectivos. Porque si no, se quedan sin comida, sin sustento. Claro. Entonces, este virus, por lo que sabemos del laboratorio, es muy parecido al Andes conocido y por lo que sabemos de la evolución clínica de la infección, no es más agresivo ni más infectivo.
porque estamos hablando de un 30% de fallecimientos sobre los casos que tenemos diagnosticados de 8,3, estamos hablando del mismo, entre el 30 y el 40%, y estamos hablando de que en un mes ha infectado a 8 personas, es decir, no es lo más efectivo. Así que es la actividad. Se cumple, digamos, ¿no? Sí, con totalmente. las características del conocido. Antes decías que la posibilidad, porque aquí ahora entra un poco el tema de la histeria, de los medios, del pánico, ¿no? Sí. Y por eso estoy haciendo este podcast, porque mucha gente me escribía, yo te háblalo, porque es que tengo a mi abuela y estoy asustado, tal. Tú dices que es muy complicado, bueno, creo que has dicho la palabra nulo, la posibilidad de pandemia de este brote. O sea, es decir, que esto no sea como el barco del COVID, no sé si nos acordamos de ese famoso crucero, que eso fue un poco ya como el primer momento en el que dices, sí, que esto no es el inicio de una nueva pandemia. No tiene pinta eso. Es capacidad cero, pero decía, aunque hay veces que la biología es cero, en este caso sí que lo podemos decir. ¿Por qué? Porque depende de este número reproductivo. De hecho, es 2 cuando está descontrolado y menos de 1 cuando lo tenemos en vigilancia y estamos en esa situación en vigilancia, por lo tanto damos menos de 1. Eso le da 0 probabilidad pandémica, 0. Es imposible que salga una pandemia y le da una probabilidad muy próxima al 0 de epidemia. O sea, no, pandemia es todo el mundo. Epidemia es en un continente, no en todo el mundo. Estamos en brote, que es la forma habitual en la que este virus se reproduce y se resuelve de modo natural en los países sudamericanos así, como mucho en 3 cadenas de transmisión que te las he explicado. La primera es del ratón a la primera persona, la segunda es esa persona a sus allegados o con los que comparta proximidad y eventualmente una tercera. En las pocas veces que ha llegado esa tercera es la última. Así que todos los brotes de este virus se han controlado como máximo en 3 saltos. En este caso nosotros tenemos documentados 2, de ratón a la primera persona y de persona a otros 7. Y estamos vigilando posibles terceros. Yo creo que de esto no va a pasar y nos vamos a quedar en un brote. Lo único que la gran diferencia de este brote es que está en un barco en el que hay personas, tanto tripulantes como viajeros, de creo que son 20 y tantos países. Es decir, que aquí el miedo es que cada uno de esos viajeros llegara a su país y pudiera ponerse en marcha otra cadena de transmisión. No hay transmisión comunitaria en este virus. No la hay. Por lo tanto, posibilidad pandémica 0, epidémica muy próxima al 0. En unas horas el barco llega a Canarias, que ha sido una de las grandes polémicas, y incluso mucha gente de con miedo, ¿no? Pero trabajadores del puerto, etc. ¿Qué posibilidad hay o qué les dirías a la gente de la isla que estén tranquilos, ¿no? O sea, ¿qué es lo más probable que pase una vez llegue el barco y las personas? Bueno, de hecho, si puedes explicar un poco cómo está previsto que se haga este desembarco y las medidas de seguridad. Sí, lo había explicado ayer la directora de Protección Civil y la verdad es que han hecho un protocolo de diseño de bisturí. Yo ayer me quité el sombrero cuando escuché el protocolo que se había diseñado. Había 2 posibilidades de esa llegada del barco, que era que atracara o que fondeara. Esa es la primera guerra que ha habido y también tiene un trasfondo probablemente político. De hecho, el hecho de que fondee y no atraque lo hace más difícil logísticamente. La logística del desembarco lo hace mucho más difícil, porque si atracara, pues por la puerta salen todos andando, ¿no? Pero como va a estar en mar, pues lo que se ha diseñado en grupos se han hecho burbujas, ¿no? Se han diseñado como burbujas muy pequeñas, de modo que en lanchas de 5 en 5 máximo van a salir del barco hasta el puerto. En ese puerto serán recibidos y llevados según su nacionalidad a su avión. Lo que han dicho es que no se va a llevar a nadie al aeropuerto hasta que el avión no esté en la pista del aeropuerto. Es decir, que si por ejemplo los 14 españoles tenemos el avión militar preparado en el aeropuerto próximo de Tenerife, pues irán los 14, irán en 3 burbujas de 5, 5 y 4 y se les llevará en un camión conjunto a todos juntos al aeropuerto, se meterán en el avión y el avión se llevará a una base militar de Madrid y de la base militar de Madrid al Hospital Militar de Madrid. Esto, cuando se contacta con una situación como esta, con un virus potencialmente
Peligroso, que aquí, insisto, lo más peligroso es su potencial letalidad, no la capacidad de transmisión, sino su potencial letalidad. Por supuesto, todo el personal que interaccione con los pasajeros va a ir perfectamente protegido. Tiene unos equipos de protección individual que se utilizarán los de máxima seguridad, los que llevan hasta botas. Llevan botas, llevan un mono, llevan guantes, dependiendo del tipo de guantes pueden ser hasta dobles, llevarán gafas, llevarán mascarilla por supuesto y llevarán escafandra, es decir, van a ir absolutamente forrados para que el de su cuerpo quede en contacto con cualquier posible piel del pasajero, cero, y probablemente a los pasajeros les bajen del barco con algún tipo de protección de estas características también. Esto es la zona caliente, ¿no? El personal que interaccione con los tripulantes y los pasajeros y que interaccione con ellos es lo que llamamos las personas que están en zona caliente. Una vez que todo esto se haga, en esta zona caliente van a estar, por lo tanto, las personas que entren al barco y les acompañen en la lancha, los que conduzcan el camión o las ambulancias que les lleven a los aviones y los que piloten y tripulen estos aviones. Todo este personal tiene que ir hiper protegido. En este sentido, por ejemplo, el personal del puerto, yo creo que su función aquí va a ser muy secundaria. Van a ser a lo mejor desde cierta distancia, es decir, vayan por aquí, circulen para allá. Esa es la dirección de los de España, aquella es la de Reino Unido. Esta es la carpa donde les van a explorar a los españoles, porque parece ser que se va a hacer una exploración previa, los españoles por lo menos, se va a hacer una exploración clínica previa para asegurarse de que no hay ninguna sintomatología, aunque no nos olvidemos que hay ya expertos dentro del barco. Hay expertos europeos dentro del barco que están acompañándolos y que estoy seguro que van a llevar los datos al día. Tengo 140 pasajeros con síntomas tales, que serán los que quedan en el barco con síntomas, no sé si hay alguno. En este momento me parece que ya no, pero bueno. Hay dentro del barco un experto en infecciosas europeo haciendo un seguimiento y que cuando lleguen las autoridades, las personas que vayan a sacar a los tripulantes y a los pasajeros, va a estar todo súper controlado. Entonces, burbuja absoluta, máxima protección de los que interaccionen y personal que no interaccione, probablemente les digan que se pongan algo por protección, como puede ser una mascarilla o como pueden ser unos guantes. Pero si se quedan a metros de donde van a estar circulando los pasajeros, sus posibilidades de contagio son cero. No cero, no se puede decir nunca cero, como he dicho en biología, Jordi, discúlpame, que yo mismo me contradigo, pero van a ser muy bajas. Con lo cual, yo a los trabajadores del puerto que sé que están nerviosos les diría que máxima tranquilidad, y a los ciudadanos de Tenerife, total tranquilidad. Es decir, el virus no va a entrar en la isla de ninguna manera con este sistema que se ha preparado, porque si el barco hubiera atracado, ahí es donde hubiera habido un mayor riesgo. ¿Por qué? Porque imagínate, yo te he dicho que estoy casi seguro que no hay ratas a bordo de ese barco que sean el objeto de la naturaleza de este brote. Pero imagínate que me equivoco y que sí que hay ratas. Bueno, pues el miedo que tenían es que si el barco atraca, por las amarras de atraque salgan las ratas y se les metan en el puerto. Y es un miedo natural. Y hoy me he entrevistado con Radio Canarias y me han dicho, pero doctor, ¿y las ratas no pueden nadar? Digo, no, ni las ratas nadan, ni las ratas vuelan. Es decir, el barco al puerto estando fondeado, no estando atracado, las ratas no van a llegar al puerto. Así que a los ciudadanos les digo es total tranquilidad. Creo que a lo mejor, aunque las autoridades han tardado en coordinarse las distintas niveles, finalmente lo han hecho, y de verdad que yo cuando ayer escuché los protocolos que se habían diseñado me pareció que estaban bien diseñados. Sí, todo está muy bien diseñado, pero... Que ya se estaban haciendo seguimiento a estos posibles terceros contactos como la persona de Alicante, me parece que era un ejercicio absoluto de transparencia, porque eso se podía haber ocultado el dato hasta que hubieran tenido las PCRs, y se dijo no, tenemos, en aquel momento dijeron dos casos, luego la catalana apareció después. Entonces yo creo que ahora sí que están las cosas muy transparentes, mucho más coordinadas, y que los canarios, de verdad, entiendo la desazón, porque es que lo del COVID no se nos va de la cabeza, Jordi, y yo creo que nos hemos quedado todos a nivel individual y social muy tocados desde entonces, y de una manera u otra, y algunos más, otros menos. Entonces yo entiendo, el miedo es libre, pero yo creo que esto no tiene nada que ver, o sea, biológicamente no tiene nada que ver.
Y al menos hemos aprendido, y esta organización de ayer, de cómo se va a hacer todo este trasiego, me parece perfecta. Y además, a las 14 personas españolas se les ha propuesto voluntariamente que se aíslen en el Comezulla. Los días que no sabemos cuántos van a ser más, porque aquí todo va a depender de lo que se considere el día cero, el día en el que se inicia todo o el día de la última posible contagio. Y esto, más que incluso que en manos del gobierno de España, va a estar en manos de dos también autoridades, que son la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que no nos olvidemos que está aquí también coordinada, y la autoridad europea, que es la ECDC, que es el control de enfermedades de Europa. Entonces, ese control de enfermedades de Europa, OMS, Me da una tranquilidad que no veas. españolas son las que finalmente, de modo probablemente tripartito, decidan cuál es el tiempo adecuado para que las personas que han estado en contacto queden aislados y digamos, pues si en estos 20 días, 15 días, 10 días los que decidan no hay ningún síntoma, se acabó el problema, se les da ya por resueltos y resuelto el brote. Entonces, ese dato yo no sé si lo han dicho, esta mañana no lo habían dicho, pero supongo que en cuanto lleguen a puerto decidan cuántos días se tienen que quedar en aislamiento en el Comezulla. Y tenemos una salvaguarda legal, es que si alguno de ellos no quisiera de modo voluntario hacerlo, se le podría obligar aplicando una legislación que tenemos vigente porque estamos en una situación de salud pública, de una emergencia de salud pública. Y claro, esto nos lleva a decir, ¿pero entonces es emergencia? Sí, porque es un virus que mata al 30-40% de los infectados. Entonces tenemos que asegurarnos que no hay ningún infectado más. Y para asegurarnos 100%, tiene que pasar el periodo de incubación máximo. Así que esto es una medida de máxima precaución, pero no de que sea grave la situación. O sea que tú harías sí o sí una cuarentena, incluso en los que no tienen ningún síntoma, se encuentran fantásticamente bien, tú harías que se pasen, sí, les ha tocado y es lo que hay, ¿no? Sí, un aislamiento sí. A ver, aquí tenemos la suerte que tenemos un hospital súper equipado, que es el Comezulla, porque esto ya se diseñó para el ébola, y también a esta zona se les llevó, creo que a un caso de COVID, ha habido más que se han utilizado esta planta, ¿no? Pero es una planta que además no van a ir ahí, hay camas de ultraprotección para las personas infectadas, pero es que no van a estar ahí, inicialmente van a estar aislados. Y supongo que los que les atiendan, los sanitarios que les atiendan van a estar súper protegidos, pero en principio como son asintomáticos no van a estar en las camas de altísima protección, no tiene ningún sentido, van a estar aislados para que no interaccionen con nadie y esa burbuja se resuelva cuanto antes sola. Otra opción podría haber sido, a mí me han preguntado muchas cosas, yo en estos días también, ¿y por qué no se quedan en el barco? Pues efectivamente, en el barco otra opción hubiera sido aguantar la cuarentena en todo el barco, pero ¿cuál es el pero? Que si realmente la gente contagiosa está en el barco, no nos importa. Y como no lo sabemos, a día de hoy, como no lo sabemos, lo mejor es sacarles del barco. Había muchas posibilidades, haber dejado a todos en un hotel, esto ya se hizo en el COVID, devolver a cada uno a su país como se está haciendo ahora. A los 30 que desembarcaron de Santa Elena y que están siendo localizados en distintos países del mundo, se les ha invitado a un autoconfinamiento en su casa vigilado. Esa es otra opción. Los confinan los 20 días que te faltan. Yo todos los días te mando, o te llamo por teléfono, te mando un enfermero que te va preguntando, te va tomando temperatura. Hay varias opciones. Aquí se ha optado por la del hospital que tenemos, que está muy bien equipada para estas cosas, me parece bien. Probablemente hubiera habido otras opciones igual de fáciles, sí, pero bueno, pues yo creo que en cualquier caso algo parece que hemos aprendido y se ha hecho mejor todo este procedimiento que lo que se hizo con el COVID en su momento. Parece que esto no, por suerte, no va a ser una emergencia mundial al final, es decir, que no va a ser el inicio de un caos como vivimos. Pero ¿hay algún virus que la gente no se esté hablando? Porque ahora se habla mucho del hantavirus, pero claro, ¿hay algún otro agente infeccioso que realmente te preocupe como experto y digas, no nos relajemos porque podría volver a pasar algo parecido al COVID? Pues sí que lo hay, y además todos los años salta al foco. Fíjate, hay una cosa, todas estas enfermedades que vienen de distintos animales y que saltan al hombre lo llamamos zoonosis, ¿no? Porque tienen muchas razones. Entre el COVID y hemos tenido también otra emergencia, si te acuerdas, que es el de la viruela del mono. Sí. Mal llamada de la viruela del mono, porque ese virus también es de ratones, habitualmente de ratitas silvestres como este, y lo que pasa es que estas ratitas silvestres muerden al mono
y se lo pasan a los monos. O sea, los monos son sufridores de la infección que habitualmente están en las ratitas. Pero bueno, como aquí se descubrió en monos, se llama de la viruela del mono. Todos estos virus, ha habido un brote, Jordi, en enero, que si no me equivoco, en la India, del virus Nipah, que es un virus hemorrágico también. Sí. Tenemos de vez en cuando el virus hemorrágico del Nilo, los ébolas. Todos estos brotes que todos llaman y llaman tanto la atención se deben, en definitiva, al deterioro del planeta, entre otras cosas. O sea, esto ha existido toda la vida. Los saltos de las especies al hombre han existido toda la vida de Dios. De hecho, el 80% de las enfermedades infecciosas que tenemos se sabe que son de origen en un animal. Pero lo que está pasando últimamente es que esto se está acelerando, y se está acelerando pues, por la deforestación que está habiendo en muchas regiones del planeta, por un consumo exagerado a veces de carnes que llevan a deforestaciones, ¿no? Y eso es lo que llamamos en el One Health, ¿no? Estamos cuidando nuestra salud. Hay veces que cuidamos la salud veterinaria, hay veces que no. La de los animales que comemos o que criamos para comer, pero hay veces que no se cuida tampoco. Pero es que no es ni nuestra salud ni la de los animales, es la salud del planeta lo que cuidar, y este es el concepto de One Health que yo creo que tiene que acabar calando no solo en los ciudadanos, sino en los políticos. Porque o cuidamos el planeta o... ¿qué pasa? En España, por ejemplo, tenemos, y yo que vivo en la zona de Sevilla, tenemos ahí el mosquito tigre. El mosquito tigre no era de nuestro país, no era una especie de nuestro país. ¿Por qué la tenemos ahora? Pues porque han cambiado las condiciones climatológicas. Tú imagínate, nosotros no tenemos, en nuestro caso no tenemos malaria, porque el mosquito que transmite la malaria no vive en España. Pero si seguimos igual desertizando y siguen pasando cosas, puede que en un futuro cambien las temperaturas, podamos tener esta especie u otras que no teníamos. Eso va a hacer que cambie, y luego además cada vez el mundo es más global a nivel de viaje. Es decir, antes viajaban solo las personas muy ricas. Bueno, pues los viajes se han ido abaratando, y ahora viajar de un país a otro es una cosa mucho más asequible para los bolsillos de mucha más gente, con lo cual se viaja más. En estos viajes podemos transportar no solo virus o bacterias, podemos transportar insectos, podemos transportar garrapatas, podemos transportar mil cosas que lleven al país donde vamos enfermedades que no estaban. Entonces, el mundo está más globalizado, lo estamos maltratando más, con lo cual estos saltos zoonóticos, lo más probable es que si no lo controlamos se produzcan cada vez con más frecuencia. Entonces, aquí hay muchas estrategias a hacer. Una es estrategia, por supuesto, política, que es una hipervigilancia de todas las zoonosis, pero de hacer institutos internacionales, de redes, de países vigilando que no pase esto, porque en el caso de Wuhan, lo más probable es que venga el murciélago. Aquí estamos viendo uno que viene de unas ratitas, pero la que más nos agobia a todos, que es la que me preguntabas antes, es la gripe aviar. El virus de la gripe aviar es mucho más letal que la gripe que tenemos nosotros ahora mismo, y es un virus que en principio va de aves. Iba primero en aves silvestres, luego ha llegado a aves estabuladas que criamos, las gallinas, para los huevos, para comer. En España este año se han sacrificado granjas con cientos de miles de aves. Entonces, aparte del daño económico y de que suben, a consecuencia de esto han subido los precios de los huevos, por ejemplo, muchísimo en Europa, pero sobre todo en España. El problema principal es que este virus se está adaptando, no porque él quiera, no es lo que te diga, es azar. Él está mutando porque se reproduce mal. Pero en estas adaptaciones ya ha infectado a mamíferos, ha infectado a focas, a leones marinos, ha infectado a hurones, ha infectado a distintos mamíferos. ¿Se han infectado personas? Sí, pero pasa lo mismo. De pronto te infectas a partir de un hurón o te infectas a partir de excrementos de ave, pero tú no se lo pasas a nadie. ¿Y qué pasa cuando llegue un subtipo como el Andes del hantavirus? Un subtipo de este virus de la gripe que de pronto, por una mutación de estas al azar, resulta que se puede transmitir persona a persona. Es un virus súper mortal. Pues aquí, por ejemplo, sí que nos estamos adelantando y se están preparando vacunas por si se llegara eventualmente esta situación. Pero esto hay que estar vigilando continuamente porque, ya te digo, este virus muta muchísimo, cada año nos da disgustos de granjas, de distintas especies de mamíferos en las que además se transmite entre ellos, con lo cual hay que estar muy vigilante. Hay que estar muy vigilante, eso por un lado, por la parte de las autoridades políticas sanitarias, y luego por parte de las personas, yo creo que también hay que cuidarse un poquito más.
hay que tomar conciencia de este mundo global, de cuidar el planeta, ¿no? Y hay que cuidarse un poquito más y estar más preparado para confrontar enfermedades. Cuidar tu sistema inmunitario, en definitiva, que son hábitos muy básicos, muy básicos, que si te los cuento te pueden parecer tonterías y dices, Alfredo, qué chorrada me estás contando. Pero está evidenciado, está contrastado que con una serie de hábitos básicos nuestras defensas funcionan muchísimo mejor. Y aquí voy a hacer... Claro, dale, por favor, estamos ya sé que tienes que irte a comer, míralo. Aquí voy a hacer publicidad de mi libro. Este libro lo saqué el año pasado, en junio. Ajá. Estamos en la 3ª edición, está funcionando muy bien. Y justamente lo escribo a raíz de la pandemia. La editorial me pide que haga un libro de COVID. Y yo dije, mira, estamos todos del COVID hasta los pelos. Y es más, cuando se acabe el COVID es un libro que va a perder vigencia completamente, no va a servir para mucho. Y dije, no, ya que esta gente se ha interesado por las defensas y sobre todo los que tienen niños, los que tienen abuelos, pues son las defensas más débiles. Justo los dos extremos de la vida, eso es cuando el sistema inmunitario está peor, porque al nacer lo tenemos inmaduro y al morir lo tenemos envejecido. Entonces, en los dos extremos se altera mucho. Y entonces en el libro cuento un poco lo que es el sistema inmunitario sin aburrir, porque es un libro para todos los públicos, es un libro que lo puede leer cualquiera sin que tenga conocimientos de biología ni de salud. Y lo que cuento son justamente los capítulos, aquellos aspectos que tú puedes trabajar para que tus defensas funcionen mejor. Fíjate, se resumen en 6. El sueño. En España dormimos como el culo, perdóname la expresión, pero se duerme fatal en horas y en calidad de sueño, porque no inducimos, te metes a la cama con el móvil leyendo el último WhatsApp, ¿no? Hay que inducir el sueño llegando con un cierto relajo en música, sin ruido, sin estridencia, sin luces, ¿no? Y ese es el sueño 1. No voy a hacer spoilers para que la gente que le interese, salvo que si tú quieras que te cuente alguna parte en particular, te la cuento. El sueño es una. Otra es el ejercicio físico. Hemos llegado, yo, por ejemplo, que ya tengo muchos años, he empezado a cuidarme físicamente, te diré que igual hace 15, cuando me había empezado a cuidar desde pequeño, desde la escuela, debían haberme enseñado a cuidarme. Y por supuesto toda la adolescencia y la adultez. Y yo me empecé a cuidar pues, hace 15 años. Tarde no es, nunca es tarde para hacerlo. Pero estaría en mejores condiciones si lo hubiera empezado a hacer mucho antes. Así que sueño, ejercicio físico. Tercero, la alimentación. Comemos fatal. Comemos fatal y comemos fatal por muchas cosas. Por el estrés de vida, porque no cocinas, porque los ultraprocesados te es más fácil, entre otras cosas. Porque no sabemos cuáles son las saludables y las no saludables, porque hoy en día hay también muchas modas en nutrición y hay muchas dietas de estas extremas que eliminan grupos de alimentos. Y por poner 2 ejemplos, los que hacen nutrición keto o los que hacen una nutrición vegana, que son dos grupos extremos y además contrarios, ¿no? Y esto está estudiado, estos 2 extremos están estudiados cómo nos afectan las defensas, ¿sabes? Así que tenemos sueño, ejercicio, nutrición. Cuarto, el estrés, el control del estrés y la ansiedad. Complicado esto hoy en día, ¿eh? Pues es igual, hoy en día si tú no tienes estrés no eres nadie. Exactamente. Básicamente. Entonces, pues aquí lo que comento es que muchas veces el motivo estresante o que te genera ansiedad no lo puedes evitar, porque puede ser que te hayas quedado viudo, que haya muerto tu pareja y estés con una depre y ansiedad, o puede ser que tengas una persona en casa que es dependiente y tienes que cuidarla y eso te estresa tu vida y hace que tengas que ir a tope. Puede ser que la ciudad en la que trabajas sea un caos y llegar a tu trabajo cada día sea una hazaña, ¿no? Entonces hay veces que el motivo que te produce el estrés o la ansiedad no lo puedes evitar, pero lo que sí puedes buscar es ratitos al día para buscar situaciones que contrarresten ese estrés. Y fíjate cosas tan bonitas como el sexo. Te recomiendo, porque la actividad sexual produce una serie recomendamos siempre aquí. Produce una serie de hormonas que contrarrestan el cortisol del estrés, ¿no? La red social, una persona sin, y no me refiero a YouTube, no Instagram, ni nada de eso. Eso no creo que aporte mucho. La red social real, de personas reales que tú conoces, influye muchísimo en tus defensas. Es decir, si tú estás en un grupo de intereses comunes, para, yo qué sé, pues una ONG, un partido político, un grupo religioso, una hermandad,
un grupo de deporte, de montañismo, de lo que sea, de pádel, haces actividades con esa red y tienes una red. Eso mejora tu longevidad, tu felicidad y tu sistema inmunitario. Ya te he dicho 4. Vamos 4, quedan 2. Quedan 2. Sí. Consumo de tóxicos. Controlar el consumo de tóxicos. Entendiendo por tóxicos, tabaco, alcohol y drogas. Porque si te digo drogas, tanto las clásicas, heroína, cocaína, como las más modernas, la MF, el GHD y tal, todo el mundo entiende que eso es malo para la salud en general, pero es que para el sistema inmunitario también lo es, ¿no? El tabaco lo tenemos también un poco más entre rejas, porque sabemos que produce muchos cánceres, entre otras cosas, pero también altera el sistema inmunitario, pero es que somos un país muy tolerante con el alcohol. Y de hecho, en el caso del alcohol, cuando tú sales con los compañeros de trabajo un día y tal, la persona que no bebe una caña o que no toma un vino es un triste. Y se lo dices, tío, tómate algo. No. Si tomas un agua o un refresco, no eres un triste. Tenemos muy normalizado el consumo de alcohol. Y el alcohol, fíjate, yo he llegado a decir en clase hace 10 años a mis estudiantes que tomar un vaso de vino tinto al día o una cerveza o una lata de cerveza al día era inmunosaludable. Lo he llegado a decir. Claro, esto no se puede decir porque sí que hay componentes que potencian tus defensas. Por ejemplo, los vinos rojos tenemos muchos antioxidantes, los taninos, los polifenoles, son muy buenos, pero es que hay alcohol. El alcohol no es bueno. Y las cervezas son muy buenos porque hay restos de la levadura en la que se ha producido la fermentación y la levadura. Eso no se ve tanto con esta fermentación, que para mí es la estrella de todo esto, son los probióticos. En la levadura, esos bichitos que dan restos, y fíjate ahora que hay cervezas con lúpulo, sin filtrar, con lo cual todavía son mejores para el sistema inmunitario en todo esto, pero es que tienen alcohol. Con lo cual hay que asumir esto como un placer culpable. No puedes decir que no es, porque yo lo voy a seguir tomando, porque yo quiero, y quien no lo quiere tomar, que no lo tome, por supuesto, que no puedes decir que es saludable. Pero el apunte sobre la que me acordaba con la cerveza, los probióticos. El alimento por excelencia para el sistema inmunitario son los probióticos y prebióticos. Los probióticos son bacterias y levaduras que no se van a quedar en mi intestino, pero van a hacer que las de mi intestino sean más saludables. Y los probióticos por excelencia de nuestra alimentación son el yogur y el kéfir. También hay leches fermentadas y nos están llegando cosas asiáticas como las kombuchas. Tenemos cosas más europeas como el chucrut alemán. Pero todo esto está mucho menos estudiado. Yo no digo que no vaya a ser útil, pero va a haber que estudiarlo. Pero del yogur y del kéfir no hay ninguna duda de cómo potencia el sistema inmunitario. Y luego, estas bacterias del intestino necesitan su alimento. Y el alimento son los prebióticos. Los prebióticos son las fibras. Y las fibras las tenemos básicamente en las verduras, en las frutas. Pues, por ejemplo, si digo las alcachofas, digo el plátano, la piña. Otra fibrita. Los tres. De carbono, pero cuidado cuando tienen cáscara. En la cáscara está la fibra y en la cáscara además hay muchas vitaminas, con lo cual hay que tender a que los hidratos que tomemos sean lo más integrales posibles. Entonces, ¿pasta integral y todo eso entraría dentro? Sí. Eso sí, ¿no? Sí, la pasta integral es hidrato integral, con lo cual tienes la cáscara del grano que te está aportando fibra. Así que, pro y prebióticos, por favor, 1 al día. O sea, yo digo 1 al día. Sé que lo que voy a decir puede sonar a amarillismo, ¿no? Desde hace muchos años hubo un inmunólogo que se llama Ilian Mechnikov y que ganó el premio Nobel al inicio del siglo XXI